Saludos y buenas tardes. Bienvenidos aquí a Ciencia Virtual con esta colaboración maravillosa con Ciencia Puerto Rico. En el día de hoy vamos a tener un webinar súper chulísimo de Juntas Podemos, donde vamos a conocer a Davina Durgana. Este webinar y todos los de Juntas Podemos han sido traídos a ustedes gracias a esta colaboración entre el Ecoexploratorio y Ciencia Puerto Rico, al igual que AAAS, IFDEN, Ambassador y Pfizer. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez y en el día de hoy voy a estar haciendo moderadora y técnico detrás de la cámara para que este webinar sea posible para ustedes. Voy a dejarle compartir pantalla por aquí porque yo quiero que ustedes conozcan a las compañeras del día de hoy, estas personas recursos que este webinar va a ser maravilloso. Tenemos por ahí a Gretchen, a Minerva y a la invitada especial del día de hoy, a Davina. Así que por ahí pueden ir prendiendo sus cámaras y micrófonos para que se presenten. Hola Esmeralda, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es la doctora Gretchen Díaz. Soy directora del programa de Educación en Ciencia de Ciencia Puerto Rico, organizador de Semillas de Triunfo, que es la iniciativa de niñas embajadoras STEM que trae la serie de charlas Juntas Podemos. Y como mencionó muy bien Esmeralda, estamos aquí gracias a esta bonita colaboración con el Museo Ecoexploratorio, con IFDEN, la iniciativa IFDEN de AAAS, y también gracias al apoyo de Pfizer. Esta vez estoy acompañada de dos coanfitrionas, la doctora Minerva Cordero, quien también es embajadora IFDEN, y la coordinadora de Semillas de Triunfo, la doctora Liz Hernández. Voy a dejar primero a Liz para que se presente brevemente y luego pasamos con Minerva. Muchísimas gracias, Gretchen. Como les comentó Gretchen, mi nombre es la doctora Liz Hernández, soy coordinadora del programa Semillas de Triunfo y estoy sumamente contenta de poder compartir con todas estas maravillosas mujeres y con todas ustedes para escuchar la trayectoria de Davina Durgana. Así que más que contenta de poder estar aquí con ustedes, así que les dejo a la doctora Minerva Cordero. Muchas gracias, Liz. Sí, soy la doctora Minerva Cordero, soy profesora de matemáticas en la Universidad de Texas en Arlington y es para mí un gran honor estar aquí compartiendo con todas ustedes, mis compañeras de IFDEN y todas las niñas o niños que nos acompañan esta tarde. Es para mí un gran honor presentar a nuestra conferenciante de hoy, la doctora Davina Durgana. Davina es una galardonada estadística internacional de derechos humanos que ha desarrollado modelos mundiales para evaluar el riesgo y la vulnerabilidad a la esclavitud moderna. La doctora Durgana es la defensora estadística del año 2016 de la Asociación Estadounidense de Estados Unidos. Es miembro activo de Estadísticas Sin Fronteras y fue seleccionada por Forbes como uno de los 30 individuos menores de 30 años más significativos en la ciencia en el año 2017 por su trabajo en modelos estadísticos y teoría de la seguridad humana. La doctora Durgana tiene muchísimos premios y cosas que ha recibido. Solo voy a mencionar unos dos. En el 2015 recibió el premio universitario a nivel de posgrado de la American University, donde ella recibió su doctorado en Relaciones Internacionales con distinción. Recibió su maestría en París, Francia, mientras estudiaba el tráfico de personas en la Universidad de la Sorbona y en la Universidad Americana de París. Recibió su bachillerato en la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Estoy súper contenta de decirles que la doctora Durgana aparecerá en un libro próximamente para niños titulado Wonder Women of Science, 12 genios en STEM que están revolucionando el mundo. Es un placer darle la bienvenida a mi amiga, mi compañera y embajadora IFDEN, Davina Durgana. Gracias. Muchas gracias, doctora Cordero. Muchas gracias a todos. Entonces, Esmeralda, ¿podemos comenzar? Gracias. Hola a todos. Tenemos un poco de video para
comenzar. No tenemos sonido. Estamos teniendo sonido. Sí, Gretchen, si puedes dejar de compartir y volver a compartir. No es un gran problema porque podemos leer, ¿no? Sí, Gretchen, si le puedes dar pausa al video, sí, y darle otra vez a compartir. Ahora sí, mira a ver si te deja rapidito con el botoncito. Vamos a ver. No se escucha. Sí, asegurarte que pones el botón del video, ¿verdad? Que Estás oprimes en el mute. botón. Ah, Gretchen, yo creo que tienes que quitarte el botón de mute tú. Te mute. Sí, ahí está, es eso. Perfecto. Eso pasa. Ahora vamos. Voy a comenzarlo hacia atrás. Ahí está. Y ahora. Perfecto. Take a minute to think about this. There are approximately 40.3 million men, women, and children living in the world who are victims of modern slavery. It is incomprehensible that any slavery exists today. So, how can the number be so high? Now, in its fourth edition, the 2018 Global Slavery Index is the world's most vigorous study of this crisis. It measures the prevalence of modern slavery, country by country, the risk factors that make people vulnerable, and each nation's response to this crime. This global picture of the problem is matched by clear steps to combat modern slavery and an urgent call to action for all governments. Importantly, this year, as well as examining where modern slavery is perpetrated, the 2018 edition exposes where the products of crime are sold and consumed. The headlines. The wealthy G20 countries are importing $354 billion worth of at-risk products each year. The US is responsible for $145 billion of these imports. Businesses and governments must examine supply chains to eliminate modern slavery. Those leading the way include China, Brazil, France, Germany, Italy, the UK, and the United States. But more than half of the G20 countries are yet to act on this. Of the 40.3 million people in modern slavery, women and girls make up 71% of victims. The index also reports on prevalence of forced sexual exploitation and forced marriage. Unsurprisingly, the countries with the highest prevalence of modern slavery are those with state-imposed forced labour. In North Korea, 1 in 10 people is in modern slavery, forced to work by the state. But there is some encouraging news in the data. In 2018, 36 countries are taking steps to investigate forced labour in business or government supply chains, compared to only 4 in 2016. The governments taking the most action to respond to modern slavery are the Netherlands, the United States, and the United Kingdom. Meanwhile, North Korea, Libya, and Eritrea are taking the least. Countries with very poor responses to the problem, despite their wealth and resources, include Qatar, Singapore, Kuwait, Brunei, and Hong Kong. No country is immune to modern slavery. We must work together across borders to fight this transnational crime. By measuring and working with industry, governments, communities, and survivors, and reforming global supply chains, we can set millions free. Find out more at globalslaveryindex.org. Muchas gracias, Esmeralda. Entonces creo puedo ir a la próxima. Así. Entonces, buenas tardes, estimados invitados. Gracias por permitirnos compartir algunas de nuestras recomendaciones del Índice Global de Esclavitud Moderna con ustedes esta noche.
Mi nombre, como tú conoces, es Davina Durgana y soy un estadista senior y informe coautor del Índice Global de Esclavitud Moderna de la Fundación Walk Free. En esta capacidad, superviso el desarrollo de nuestros modelos de vulnerabilidad global y ayudo con todos los análisis de investigación cuantitativos y cualitativos. También dirijo nuestro proyecto de estimación de sistemas múltiples, que trabaja con los gobiernos nacionales para optimizar los datos modernos de esclavitud que ya podrían tener para desarrollar una estimación nacional de prevalencia. Hasta la fecha, este proyecto ha estimado con éxito la esclavitud moderna en varios países europeos y pronto se expandirá a las Américas y en Colombia. Pero primero, un poco sobre mi experiencia. Por mi trasfondo, nacido en Nueva York de padres sudamericanos de Guyana, hablé francés y español mientras crecía. Por lo tanto, perdóname de antemano, pero a veces mi español tiene un poco de francés y puede ser un poco simplista. Siempre tuve talento en matemática, pero también disfruté la historia, los idiomas extranjeros, la escritura y el debate. Tengo 2 hermanitas y mi madre es científica informática y mi padre es ingeniero civil. También estoy obsesionada con mi perro de rescate, Juno, aquí, que es también de Puerto Rico. El próximo, por favor. En la escuela secundaria me gradué con un diploma de bacalaureato internacional. Me especialicé en francés, español, inglés y historia. Durante este tiempo, gané un premio al mejor orador en relaciones internacionales en una competencia nacional de Congreso de Modelos. No es matemática, ¿sí? Pero fue a la Universidad de Washington, D.C., en la Universidad George Washington. Este es también mi esposo, Tim, en esta fotografía. Nos conocimos porque yo era un bombero voluntario y él es un veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos y nos conocimos mientras estábamos juntos en la universidad. Mientras estuve allí, trabajé con senadores y organizaciones sin fines de lucro. En 2007 fui traductor jefe y profesor de matemáticas en un viaje misionero a El Salvador. Cambió mi vida. Encontré la esclavitud moderna allí por la primera vez y decidí que esta sería mi carrera completa. Fui a París, Francia, para un programa de maestra bilingüe con la Universidad Americana de París y la Sorbona. Luego obtuve mi doctorado en la American University en Washington, D.C. El próximo, por favor. Mientras completaba mi doctorado, trabajé para algunas organizaciones increíbles, incluida la fundación que hablaré contigo hoy. Usé mis modelos de vulnerabilidad y riesgo para desarrollar el índice global de esclavitud y también comencé a trabajar para el gobierno federal de los Estados Unidos en la esclavitud moderna y los esfuerzos científicos. Durante este tiempo, también comencé mi trabajo de toda la vida con las Naciones Unidas en ciencia y medición. Durante este tiempo, era absolutamente a menudo la única mujer joven en la sala y ciertamente la única mujer joven de color. Es muy difícil. Pero en una nota emocionante, también trabajé en temas de la violencia contra las mujeres para el presidente Biden como pasante. Y durante ese tiempo conocí al vicepresidente Harris. Esta es una fotografía de nosotros el día en que asumió el cargo en el Senado de los Estados Unidos y el día en que me anunciaron como miembro de la lista Forbes Top 30 Under 30 en ciencia. El próximo, por favor. He tenido una carrera científica muy emocionante y interesante, yo creo. Además de servir como líder mundial en la prevalencia de la esclavitud
y la estimación del riesgo. También me he desempeñado como vicepresidente y presidente interno de los Estadistas Sin Fronteras de la Asociación Estadounidense de Estadistas. Fue anunciado como abogado estadista del año, como mi colega Minerva dice, y soy estadista colegiado real y estadístico acreditado profesionalmente. Yo uso mucho estadísticos en mi trabajo. También tengo la suerte de ser embajadora de la Asociación Estadounidense de Ciencias y con mis amigos nos recibe hoy. Estas fotos son de un episodio de Mission Unstoppable en CBS que habla sobre las estadísticas de la vida cotidiana en la parte superior y una divertida oportunidad de calendario llamada Princesses and Power Tools el año pasado para destacar a las mujeres en la ciencia. El próximo, por favor. Pero nuestro trabajo. Es muy interesante los datos de esclavitud moderna. Es importante para entender cómo definir este problema. Nuestra definición operacional es que esclavitud moderna es una forma de explotación que no puede rechazar ni abandonar y por la fuerza, la amenaza, la coerción o el abuso de poder. Próximo, por favor. Y por mi fundación es importante de conocer que fundada en 2010 y 2012 y con la misión de acabar con la esclavitud moderna en nuestra generación. Esta fotografía es un entrevistador para Gallup realizando una entrevista en Nepal. Las entrevistas son muy importantes en nuestro trabajo de estadísticos porque debemos conocer más y aprender más de las poblaciones que no pueden ver. Entonces, las entrevistas ayudamos para aprender más de estas poblaciones. El próximo, por favor. Trabajamos con muchas partes en nuestra fundación. Tenemos el índice global de esclavitud, el Global Slavery Index, que tú puedes ver aquí. Tenemos el Global Freedom Network, donde trabajamos con los líderes religiosos en todo el mundo. También es muy importante para trabajar con los enterprises que tienen los problemas de trabajo forzado para fabricar sus productos. El próximo, por favor. Y el gran contexto es por las Naciones Unidas. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Es importante, también, por favor, es importante de entender que nuestros objetivos de desarrollo sostenible tenemos los objetivos en común por nuestra campa. Todos de los científicos en nuestra campa ayudar a todos de estos objetivos. El próximo, por favor. Este énfasis también es la vez de nuestras asociaciones muy valiosas con OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y la Organización Internacional de Migración y la Oficina de las Drogas y Crimen. Es más importante de tener colaboración con los grupos porque no tenemos bastante datos solo. El próximo, por favor. Una de las preguntas más importantes que nos hacen es cómo medimos este crimen. Es importante entender que la definición operativa amplia que empleamos requiere que midamos la esclavitud moderna en sus diversas formas y luego agreguemos estos valores en estimación global total. Próxima, por favor. A partir de nuestro trabajo conjunto de
Organización Internacional de Trabajo y Organización Internacional de Migración en las estimaciones globales de la esclavitud moderna, publicado en 2017, integramos varias fuentes de información que se enumeran aquí. Y próximo, por favor. Sí, gracias. Uno más, perfecto. Tenemos muchas formas de datos que usan con todos. Nosotros usamos 48 países como muestra del mundo. La investigación incluyó más de 54 encuestas probabilísticas nacionales, especialmente diseñadas que incluyeron entrevistas con más de 61,000 encuestados en 48 países. Se utilizaron datos administrativos de las bases de datos de Organización Internacional de Migración, de víctimas asistidas de la trata de las personas en combinación con los 54 conjuntos de datos para estimar la explotación sexual forzada y el trabajo forzado de niños, así como la duración de la explotación de trabajo forzoso. Como las encuestas se centran en la población no institucionalizada, lo que significa que las personas en cárceles, campos de trabajo o instalaciones militares y otros entornos institucionales no se muestran. Las encuestas no son adecuadas para estimar el trabajo forzoso impuesto por el Estado también, como en Corea del Norte. Hemos tenido múltiples encuestas en las Américas. En 2016 tenemos encuestas en Argentina, Honduras, Colombia y Haití. En 2015 tenemos una encuesta en México. Y en 2014 tenemos encuestas en Brasil, Bolivia, Chile y la República Dominicana. El próximo, por favor. Pero no es solo los datos cuantitativos. También tuvimos la suerte de obtener comentarios breves o comentarios de respuesta gratuita de muchos encuestados de todo el mundo. Esta presentación se puede compartir con los interesados después del evento también. Es muy raro para discutir las experiencias de personas en esclavitud moderna en sus propias palabras. Y este proyecto permitirnos de explicar sus situaciones en sus palabras. Es muy poderoso, yo creo. El próximo, por favor. Por ejemplo, nuestras encuestas incluyen preguntas básicas sobre filtros para determinar si alguien podría ser víctima de la esclavitud moderna. El próximo, por favor. También hay varias formas de coerción o fuerza que pueden inducir a las víctimas a permanecer en situaciones de esclavitud moderna. Estas son algunas de las opciones de las que nuestros entrevistadores tuvieron que elegir. Puede ser de interés notar que en 2016, la razón más común por la cual los individuos se quedaron en una situación de esclavitud moderna se debió a los salarios retenidos. Es muy importante porque los salarios retenidos es un problema que no pueden cambiar. Si tú no tienes su salario retenido, no tiene confidencia que tú pueden recibirlo en el futuro. Entonces es muy peligroso por mucha gente del todo del mundo que creas que ellos deben mantener las situaciones de explotación porque ellos quieren ganar su dinero. El próximo, por favor. También tenemos varias limitaciones naturales para esta técnica de encuesta y yo discutir las poblaciones institucionales también. El próximo, por favor.
Sin embargo, tenemos una solución. Estimación de sistemas múltiples, un proyecto en el que estoy muy involucrado. Es muy difícil de usar los encuestados en los países donde no tienes más de esclavitud moderna, sin mucho de corrupción, de los otros problemas, y cuando los derechos son muy fuertes, es más difícil para identificar las personas que tienen los problemas con trabajo forzado y casado forzado. Entonces, es más importante de tener una otra forma de estimación por los países como los Estados Unidos, como los países europeos, donde debemos usar los datos administrativos. Próximo, por favor. Por lo tanto, la estimación de sistemas múltiples es una técnica estadística para estimar la esclavitud moderna basada en los datos de las víctimas sobre listas superpuestas de los servicios de seguridad pública, inmigración y servicios sociales, entre otros, como policía también. Básicamente, al comprender cuántas personas aparecen en listas múltiples, podemos determinar estadísticamente cuántas personas pueden no haber aparecido en ninguna lista. Las personas describirlo como la figura negro. No pueden ver estas poblaciones, pero es más importante de buscarlos. Entonces, usar esta técnica estadística para buscarlo. Próximo, por favor. Hasta la fecha hemos tenido mucho éxito en este proyecto en Europa y estamos buscando formas de hacer este progreso en las Américas también. El próximo, por favor. El punto de partida para el índice global de esclavitud en 2018 fueron las estimaciones globales de la esclavitud moderna en 2017, publicados con la Organización Internacional de Trabajo y la Fundación Walk Free. Descubrimos que 40.3 millones de personas fueron esclavizadas en un día cualquiera en 2016, como tú viste en nuestro video. Próximo, por favor. Es muy importante de comprender que en género las mujeres y las niñas representaban el 7.1% de las víctimas de esclavitud moderna. Este año trabajamos sobre una informe que llama Stacked Odds, donde seguimos el toro de vida de una niña, de concepción a más vieja. Y a cada parte de su vida tienes muchas oportunidades de inegalidad, inegalidad más que los niños. Los niños no tienen el bastante nivel de educación, ellos no tienen los mismos opciones de casar como los quieren, y también ellos no tienen los mismos derechos sobre su propietario cuando ellos son más viejas. Cada parte de la vida de una mujer tiene muchos más de problemas sistémicos que muchos de niños. Es muy interesante. También por los niños, de cada 4 víctimas de esclavitud moderna, 1 era niña o un niño. Es muy peligroso por los niños que no tienen bastante protecciones de su familia o su gobierno, y es muy difícil para detectarlos. Ellos son en situación muy peligrosa. El próximo, por favor. El global
El índice global de esclavitud es una investigación más completa sobre la esclavitud moderna en el mundo, realizada, como lo dice, a través de 54 encuestas probabilísticas nacionales, especialmente diseñadas que incluyen entrevistas con más, como lo dice, de 61,000 personas. El próximo, por favor. Hay muchos factores que hacen que las personas sean vulnerables a la esclavitud moderna, pero una forma útil de conceptualizar esta realidad es a través del modelo de vulnerabilidad de Global Slavery Index, el índice de esclavitud global. Este modelo destaca 5 áreas principales de vulnerabilidad basadas en la teoría de la seguridad humana y las teorías situacionales de prevención del delito, entre otras, que agrupan factores de riesgos similares. Los 5, yo creo, Esmeralda, que tú es una diapositiva más próximo, dos menos, sí, perfecto, gracias. Que agrupan factores de riesgo similares. Las 5 principales categorías de riesgo global para la esclavitud moderna que hemos identificado este año son problemas de gobernabilidad, falta de necesidades básicas, desigualdad, grupos privados de derechos y efectos de conflicto. Pero es importante de comprender que no es el caso que cada país experiencian todos de estas categorías de riesgo en el mismo facción. Cada país tiene sus propios problemas y es una posibilidad que un país como Colombia, donde tienen un poco de conflictos civiles, pueden tener más de problemas de efectos de conflicto, pero es importante de entender que efectos de conflicto existen, los efectos de conflicto existen con los problemas de gobernabilidad, la falta de necesidades básicas y desigualdad. Son muy similares. El próximo, por favor. La esclavitud moderna se caracteriza por flujos migratorios dentro de la región, con individuos que se trasladan de áreas menos desarrolladas a países relativamente más desarrollados en busca de trabajo y oportunidades económicas. Las políticas de inmigración más restrictivas de los Estados Unidos y una tendencia regional más amplia han obligado a los futuros migrantes a adoptar métodos más riesgosos para ingresar a los países, como por ejemplo confiar en los contrabandistas de personas para facilitar su ingreso. Los menores no acompañados de Centroamérica son vulnerables mientras intentan ingresar a los Estados Unidos y están sujetos a abuso físico, abuso sexual y extorsión. Estos y otros flujos mundiales masivos de mano de obra migrante en toda la región contribuyen al inmenso riesgo de explotación que enfrentan estas poblaciones una vez en su destino. Gracias. El próximo. Perfecto, gracias. De 40.3 millones de personas esclavizadas en 2016, se estima que 1.9 millones de hombres, mujeres y niños vivían en la esclavitud moderna en las Américas. Esta región tenía una prevalencia de 1.9 personas en la esclavitud moderna por cada 1,000 personas en la región.
Primero, la protección de los trabajadores migrantes y los indocumentados es una gran preocupación para esta región. Dentro de la región de las Américas, Venezuela, Haití y la República Dominicana y Cuba son los países con la mayor prevalencia de la esclavitud moderna. Estados Unidos, Brasil y México tienen los números absolutos más altos. Juntos representan más de la mitad, 57% de las víctimas en la región y el 60.4% de la población en esta región. En segundo lugar, se debe realizar trabajo adicional para abordar la esclavitud moderna en las cadenas de suministro. Gracias. Próxima, por favor. Gracias. Haití, Venezuela y México tuvieron los puntajes más altos de vulnerabilidad general en esta región, mientras que Canadá, Estados Unidos y Uruguay tuvieron los puntajes más bajos de vulnerabilidad general. Nuestros datos de vulnerabilidad indican que Venezuela, Haití y Cuba tuvieron los puntajes de vulnerabilidad más altos relacionados con cuestiones de gobernanza. Esto incluye la instabilidad política, la seguridad física de mujeres, el acceso a armas y la respuesta del gobierno a la esclavitud moderna. Haití, la República Dominicana y Honduras fueron calificados con la mayor vulnerabilidad en términos de la falta de necesidades básicas. Paraguay, Trinidad y Tobago y Jamaica tienen la mejor calificación en términos de desigualdad, que incluye la desigualdad de ingresos, el crimen violento, la confianza en los sistemas judiciales más bajo y la capacidad de generar fondos en una emergencia. Aunque mayoría la desigualdad en Paraguay sigue siendo generalizado con datos de las encuestas generales y de estadística y la oficina del censo, que sugieren que el 40% más pobre de los paraguayos gana solo el 12.5% de los ingresos del país, mientras el 10% más rico gana el 37.1% de todos los ingresos. En términos de grupos privados de derechos, ciertas poblaciones en Haití, Barbados, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago tienen la mayor vulnerabilidad. Nuestros datos de vulnerabilidad destacan a México, Colombia y Honduras como los que tienen la mayor vulnerabilidad a la esclavitud moderna debido a los altos niveles de conflicto, terrorismo y desplazamiento. Gracias. Próximo. En 2017, Estados Unidos siguió siendo el país que dio más pasos en respuesta a la esclavitud moderna en las Américas. Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Trinidad y Tobago, Panamá y Bolivia mejoraron sus cualificaciones de respuesta gubernamental desde 2016. Pero Cuba, Surinam y Venezuela continúan teniendo las respuestas más débiles en la esclavitud moderna, y los tres mantienen su cualificación más baja de la región. Gracias. Al próximo. Hay 5 países del G20 en la región de las Américas: Argentina, Brasil, Canadá, México y los Estados Unidos. Los países del G20 en la región de América representan los extremos inferior y superior del rango de importaciones anuales de productos en riesgo por las naciones del G20, con Argentina importando bienes por valor de US 740 millones y los Estados Unidos importando 144 billones. Próxima, por favor.
Tuvimos mucha suerte de incluir este año varios ensayos sobre formas particulares de esclavitud moderna en las Américas, incluyendo ejemplos de deforestación ilegal en Brasil y también en Perú. Próximo, por favor. Los niños trabajadores en granjas de tabaco en los Estados Unidos es muy peligroso también porque tenemos un wet tobacco sickness, donde cuando los niños y los adultos tocan las plantas de tabaco es muy peligroso es muy peligroso por su sante. Próximo, por favor. También hay un gran problema con prostitución infantil en Brasil y también en Colombia. El próximo, por favor. Y el trabajo forzado en Argentina es en común por los agricultura en particular y los vestidos. Y el último, por favor. Perfecto. Es una tormenta perfecta. En 2016 y también hoy, el desplazamiento y la migración mundial sin precedentes aumentaron la vulnerabilidad a todas las formas de esclavitud moderna. Estas tendencias continúan y empeoran hoy. Y ahora es importante explicar que nuestra próxima edición de el Informe Global de Esclavitud se publicaron el próximo año, en 2021. Es muy importante porque ahora trabajo duro sobre este informe y tenemos más encuestas que en otros tiempos en nuestra cuenta. Y también es importante porque debemos contar cómo los gobiernos quiere parar este crimen y también cómo la vulnerabilidad se empeoran las condiciones. Entonces, gracias a todos y yo creo que es el tiempo por las preguntas. Oh, perfecto. Oh, bueno, gracias. Hay muchas preguntas aquí. Gracias, Divina, por esa valentía de tratar de poder comunicarnos toda esa información en español, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas que tienen las chicas y vamos a ver qué ellas quieren conocer sobre lo que han escuchado el día de hoy. Voy a comenzar con una de las preguntas y entonces voy a dejar que mis compañeras puedan seleccionar algunas de las preguntas. Una de las chicas pregunta, Soleo, ¿cómo fue tu experiencia trabajando para el gobierno? O sea, ¿quieres saber un poco más de cómo es tu trabajo con el gobierno? Muchas gracias, Soleil. Es muy difícil para trabajar con los gobiernos. Los Estados Unidos, por ejemplo, lo crean que ellos están todos buenos. Entonces, no hay más de problemas en los Estados Unidos porque tenemos bastante dinero para combatir este problema. Pero no es verdad. Tiene más de problemas en los Estados Unidos porque tenemos un gran economía. Gracias. Con más de empresas, con más de tiendas, más de agricultura, más de industrias, tenemos más de oportunidades de trabajo forzado y también hay muchas personas que quieren pagar por todos los servicios de sexuales, de servicios de trabajo más ratos. Es muy peligroso en los países como los Estados Unidos si ellos tienen más de dinero por estos programas. Este año yo trabajo mucho con Venezuela, porque Venezuela es muy interesante. Ellos no tienen bastante de protecciones gubernamentales. Ellos no tienen bastante económica por las personas, no tienen bastante protecciones. Los niños no tienen bastante
a comer es un gran problema. Entonces, en mi fundación, quiere conocer dónde estaban estas personas. No son en Venezuela, tenemos más de migración, ¿dónde estaban? Entonces, tenemos un proyecto en Colombia, en Cúcuta, sobre la frontera de Venezuela y Colombia, y también en Cartagena, un poco más lejos de la frontera. No, es muy interesante. Los migrantes que yo busco en Cúcuta no tienen las condiciones buenas. Es muy peligroso, es muy, no pagan más de dinero, no tienen protecciones de policía, es muy, muy peligroso. Pero los migrantes que pueden viajar a Cartagena, un poco más lejos, ellos tienen un poco mejor situación. Es una teoría interesante de migración, que lo más próximo que tú es a la frontera de un conflicto o unos gobiernos que no pueden protegerlos, lo más peligroso. Lo más lejos de esta frontera es mejor por ti. Entonces, yo trabajo con las Naciones Unidas y yo voy con estas encuestas, estadísticas, y yo dice, es un problema. No es bastante seguro sobre las fronteras. Venezuela no pueden protegerlos, no también bastante recursos, no pueden hacerlo. También Colombia no lo quiere y también no pueden. Entonces debemos ayudarlos. Si tú no ayudarlos, tenemos más de niños, más de mujeres que son en muy peligrosas situaciones, las situaciones muy peligrosas. Entonces es interesante. Los gobiernos colombianos conocen que hay un problema, pero no pueden hacer nada. Pero las Naciones Unidas pueden ayudar. Ayudar, sí, gracias. El dinero, un poco de dinero. No es más de dinero, pero un poco más. Y ellos pueden ayudarlos para proteger y contar las personas. Es más importante de contar, porque los gobiernos quieren las políticas que tienen evidencia. Sin evidencia por las políticas es más difícil para tener los senadores y los otros representativos de confirmar estas políticas y estos usos de los recursos limitados. Okay. Entonces, ejemplo de gobiernos muy difícil. Nos gustaría poder contestar algunas preguntas adicionales. Minerva, si deseas resaltar alguna pregunta para... Sí. Sí, muchas gracias, Davina, por esta presentación increíble. En tan poco tiempo nos has descrito un problema mundial que existe en el mundo y en el que pues me imagino que muchas personas estarán trabajando, ¿no? Para ver la solución, primero para entender las causas y luego poder encontrar la solución. Un problema muy difícil que a todos nos afecta. Y Adneris tiene una pregunta, ella quiere saber ¿qué te inspiró a ti a aprender y a investigar sobre este tema tan importante? Oh, muchas gracias, Minerva. Sí, ¿qué es mi inspiración de hacer este trabajo? Sí. Entonces, cuando en 2007, cuando yo voy a El Salvador, es un país muy interesante, sí, porque tienes una guerra civil en los 80s. En los 80s, donde todo el país no se recovered. No se ha recuperado. Recuperado, sí, no se ha recuperado. Entonces, cuando yo fui a El Salvador, yo trabajo con muchos niños en una comunidad más rural. Es muy interesante de comparar mi vida en los Estados Unidos con los niños en las comunidades rurales cerca de San Salvador. También ellos tienen un gran problema donde la corrupción de la policía es muy larga y los niños no tienen bastante protección. Entonces, al fin de nuestro viaje tenemos un gran problema donde
una niña más pequeña, más joven, se descubierto muerte. O se descubrió muerta. Muerta. Sí, ese es un problema con MS-13, un cartel, porque hay mucho de poder en este país. Ellos pueden hacer como tú quieres, pero no, en mi vida no pueden creer que alguno como eso pueden pasar. Entonces, cuando yo regresar a los Estados Unidos, yo trabajar con todas las organizaciones sin fines lucros que yo pueden hacer. Y es muy interesante. Yo comenzar con un interés en la explotación global, pero en los Estados Unidos yo aprendiste que hay mucho más de explotación en los Estados Unidos, en todos de los barrios más delitos, tienen más de problemas. Es muy interesante. Y ahora yo trabajo otra vez global, pero en cada nivel yo creo que es el mismo problema. Es pobreza, tienes los problemas con los gobiernos, tienes los problemas sociales. Yo creo que el más interesante trabajo que yo hice es sobre mi doctorado, mi disertación por mi doctorado, donde yo yo creé un modelo de riesgo donde yo busco que lo más común riesgo por los niños en los Estados Unidos es la inseguridad de comunidad. La razón más peligrosa por los niños de los Estados Unidos y los inmigrantes también es que los adultos no conocen nada de sus niños en su comunidad. Es más peligroso porque ellos no tienen más de ayuda. Entonces, personas son muy individuos y no tienen bastante de ayuda. Es muy interesante porque muchas personas creen que inseguridad políticos es más importante o inseguridad económicos es más importante. Y todo de las organizaciones sin fines lucros usan las políticas de tener dinero, tener comida, los otros tipos de ayuda. Pero es más importante de crear las comunidades donde los adultos responsables conocen los niños, conocen qué hizo a la próxima casa. No es la realidad hoy, pero es más importante. Y yo creo que los niños en los Estados Unidos 2 o 3 décadas pasadas son más seguros que hoy. Sí, es algo bien cultural de Estados Unidos, ¿no? Que son más individualistas en las comunidades. Los hispanos, por ejemplo, somos más unidos y sabemos un poco más del vecino que en los países como en Estados Unidos, y eso pues es un problema que tú mencionas. Liz, si nos puedes compartir alguna otra pregunta de las chicas. Es que hay muchísimas preguntas muy interesantes, Gretchen, así que vamos a ver cómo las elegimos. Hay unas preguntas relacionadas al proceso de entrevista, Davina. Por ejemplo, ¿cómo es ese proceso de cómo se encargan de hacer la mejor distribución para las encuestas? ¿Cómo se hace cuando algunas de estas personas que entrevistan, habla María Rosa, no desean quizás responder las preguntas de la entrevista, así que es más bien como ese proceso de investigación, que otras cosas además de las entrevistas se utilizan para hacer este tipo de investigación, así que un poco háblanos de eso. Sí, gracias, doctora Liz. Sí, es muy difícil para tomarlos en encuestados con una población más vulnerabilidad. Siempre tenemos los problemas de contactar a los niños, no pueden,
todas de las personas que hablamos en estos proyectos debemos ser mejor de 15 años y también debemos conocer más de niños. Entonces debemos preguntar si tú eres más de 15 años ahora, tienes un problema con trabajo forzado, los servicios sexuales forzosos o casado forzado, cansado. Forzado. Dos palabras muy similares, ¿no? Sí. Casado. En los antes 5 años. Entonces, si ellos dicen, sí, hay un problema como eso, yo sé que fue un niño el año pasado. No es perfecto, es muy difícil, es porque nuestro estadísticos de niños es más menos que la realidad. Es un problema porque las políticas dicen este número es más grande, 40.3 millones, es más grande, no es posible, pero yo sé que es más menos que la realidad. Es muy peligroso que es la verdad. También yo creo que la más difícil parte de las encuestas con las poblaciones vulnerables es que mucha gente no sé que las condiciones que ellos trabajan son peligrosas y también por el trabajo forzado. Mucho gente crean que es normal. Es normal de no tener mi dinero. Es normal de tener el abuso físico o verbal. Abuso verbal es más común. Es normal de no pueden ir a la escuela si soy niña, o no, es normal de no pueden elegir mi esposo. Estas cosas son normas culturales. Culturales. Y es un problema porque es más difícil para cambiar una norma cultural que es de cambiar un derecho o una política. Es más fácil para cambiar una política. Tenemos muchas políticas ahora que dicen no pueden casarse si tú eres menos de este año sin permisión de sus padres, pero en este mundo tiene más de 15 millones de personas que son, casados forzados. También mucha gente son los niñas de menos de 10 años. Porque por este trabajo debemos contar solamente los problemas más grandes. No pueden contar las personas como la niña de 14 años que no lo quiere, pero no es más grande problema. Entonces, es muy difícil de conocer que nuestro trabajo dice un nombre más grande, pero en realidad no pueden capturar todo de las personas que yo quiero proteger. Gracias, Davina. Podemos, Minerva, si gustas hacer alguna otra pregunta. Sí, estaba pensando que hemos visto el interés tan grande que demuestra Davina por su trabajo y vemos que lo disfruta muchísimo. Y pregunta Ariana, y estoy segura que muchas otras niñas quieren saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Davina? Gracias todos, gracias. Me encantan situaciones como estas. Gracias otra vez por su ayuda con mi español. Tú sabes que es mi tercer idioma, pero me adoran español. Es más triste que yo debo practicar más. Pero un parte de mi trabajo que me alegre es de hablar contigo, con todas las personas que son interesadas en este problema. De hacer este trabajo es más difícil, pero
si nunca quiere conocer la realidad, es terrible. No pueden conocer si yo puedo hacer este trabajo duro, pero nadie quiere conocer la realidad. Y por los gobiernos, por los criminales, tienen mucha gente que no quiere ver la realidad. Pero las personas como todos, las personas que son brillantes y muy compasionados, ellos quieren saber la realidad y es más importante. Pero sin las personas como tuyos, no pueden cambiar nada. No pueden cambiar las normas culturales, no pueden cambiar las políticas, no pueden cambiar nada. Yo puedo hacer este trabajo, pero no importa si no pueden cambiar las vidas. Pero personas como este grupo, los participantes hoy, ellos pueden cambiar el mundo. Las sociedades civiles son más importantes, los científicos, las personas que quieren cambiar estas condiciones, ellos son la mejor parte de mi trabajo. Qué lindo, Davina, y qué bueno que lo mencionas porque creo que sí, con toda esta información habrás inspirado a más de una a conocer más sobre el tema, sobre una realidad mundial, ¿verdad? Y que quizás muchas de ellas en el futuro puedan aportar a eliminar este problema. Liz, ¿quisieras añadir alguna otra pregunta? Nos regalaron unos minutos extra en el ecoexploratorio. Ahí hablan también de tu trayectoria, pero más que eso, no sé si nos puedas dar un consejo a cada una de esas chicas que están viendo, y a esos chicos que están viendo en el día de hoy. Un consejo sobre STEM. An advice in STEM. If they want Sí. Entonces, yo dijo que muchas veces yo fui la sola mujer en el cuarto. Sí, es más difícil para ser joven, para ser una mujer de color en estos cuartos. Pero no tiene miedo, ¿sí? Miedo es el mismo. Perfecto. Hay una otra palabra más similar también. No lo quiero. Pero es más importante de no tener miedo. Porque tú tienes mucha gente como cada de estos adultos aquí que quieren apoyarte. Es más importante de conocer de nuestro trabajo fue duro, pero es importante a cada uno de esos que su cultura, su carrera, su trabajo no es el mismo. Entonces, cuando yo fui más joven y es mi primera vez como en esta lista con las Naciones Unidas, cada persona, los hombres, todas las personas, solo llevan negro y son más viejos. Es más difícil porque yo creo, sí, yo llevo negro también, yo debo no me maquillar, yo debo cambiar como soy para estar allí, pero no es verdad. Es más importante de llevar su individualidad. Esa está difícil. Individualidad. Porque es una cosa de celebrar. No hay más de valor de ser como los otros. Tú puedes ser solo única contigo y yo creo que es el más importante. Las mujeres en STEM las mujeres en STEM combatieron muchos estereotipos negativos por ti, porque queremos que el futuro de STEMists, de niñas que quieren trabajar como nosotros, podemos ganar más que nosotros. Es una posibilidad, es una realidad. No hay una razón que tú no puedes hacer más que nosotros. Gracias, Davina. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero quiero dejarles saber a toda la audiencia que Davina está también en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ¿correcto?
así que la pueden contactar si tienen algunas preguntas adicionales. Así que quiero agradecer primero que nada a los amigos del Ecoexploratorio, a Liz, a Minerva por habernos acompañado y por supuesto a Davina por todo ese esfuerzo que ha hecho en comunicarse en español con nuestras chicas de Puerto Rico. Gracias a todas las chicas presentes y a todas las niñas y niños. Yo sé que hay también mujeres adultas en la audiencia que nos han acompañado en el día de hoy, así que los dejo con Esmeralda. Muchas gracias a todos. Claro que sí, gracias nuevamente, como dijo Gretchen, de verdad que yo me disfruté muchísimo este webinar, tu español está excelente, Davina, así que ese mensaje llegó y no me llegó a mí solamente, sino llegó a muchísimas personas, así que gracias por estar aquí con nosotros. Y si de nosotros, ¿verdad?, no es suficiente vernos en línea, ya estamos disponibles para que nos vean en persona y puedan visitar el Ecoexploratorio en los fines de semana. Tenemos unos horarios, ¿verdad?, fijos, siguiendo los protocolos de seguridad ante el COVID-19, y se necesita reservar, pero aquí está la información, le pueden tomar un screenshot o buscarnos en las redes sociales para que tengan toda esa información y poderles verle las caritas a ustedes en nuestra exhibición en Plaza Las Américas. Para más información, tanto de Juntas Podemos como del Ecoexploratorio, pueden comunicarse con nosotros por email a través de webinar@ecoexploratorio.org, buscarnos en las redes sociales si todavía no lo han hecho, o llamarnos al 787-281-9090. Nuevamente, muchas gracias Davina, muchas gracias Gretchen, Minerva y Liz por haber estado acompañándonos en la noche de hoy y espero entonces que pasen una linda noche y un lindo lo que queda de la semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos.